Semana muy complicada para los mercados. Nos van a poner a prueba cómo somos como inversores. Diría, en lo que va del 2017, la primera crisis relativamente importante por dos frentes. Por los Estados Unidos, con algún riesgo de gobernabilidad, por Brasil, con mucho miedo de gobernabilidad y también con mucho riesgo político. A partir de ahora se juega otro capítulo y hay que ver si estamos preparados para poder enfrentarlos. Solo tengo para agregar a modo editorial una sola cosa. Si ustedes, el Merval nació en 1986, ese índice Merval arrancó en base 100 dólares. Hoy cuesta cerca de 1.400. En el medio tuvimos todas las crisis habidas por haber. 86 digo, entra la del 89, la del 2001, la del tequila antes en el 94, la crisis asiática en el 98, repito, 2001, la del campo y la crisis subprime en el 2008, 2015, lo que digan. A largo plazo es lo que uno discute si es rentable o no una compañía y a partir de ahí vale la pena esa inversión. En el corto plazo, la incertidumbre siempre va a gobernar, en este caso, nuestro panel de cotización. Señores, oficialmente, bienvenidos a esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo. Con muchas ganas de compartir este espacio hoy con ustedes. Vamos a discutir de distintos temas. En principio, vamos a hablar con Leonardo Quialba sobre Brasil, específicamente cómo afecta a nuestras inversiones en la República Argentina. Recuerden que es nuestro gran socio comercial y lo que pase con su tipo de cambio va a afectar y está afectando a nuestro tipo de cambio. Después vamos a traer dos economistas jóvenes que representan a los dos estudios o dos de los estudios más importantes de economía en Argentina, los que llevan el lápiz día a día. Me refiero a Pablo Goldín del estudio Melconian Santangelo, me refiero a Fernando Marengo del estudio de Ricardo Arriazu. Repito, dos marcas muy potentes, pero vamos a hablar con los economistas que llevan el día a día. ¿Para qué? Para analizar este contexto internacional, pero metidos en la Argentina. Vamos a bajar al recinto de operaciones. Ahí vamos a hablar con dos operadores, Jackie Mauré. Ya les voy a contar, premiada hace muy poco tiempo de la firma Cohen, y también Manuel Ollamburu, economista de esta casa, para hablar un poquito de nuestras inversiones, del día a día nuestro, allí desde el recinto, aquí abajo. Y vamos a cerrar el programa con José Ciaba Serrate. Lo tuvimos que llamar de casi pidiéndole porque tendríamos que entender cómo sigue este contexto internacional. Recuerdan, la semana pasada decíamos, no hay que subestimar a este contexto. Bueno, por suerte nos va a dar un horizonte si la próxima semana va a ser más fácil o no. Señores, el desafío está planteado. Nos encantaría compartir entonces con ustedes este contenido que viene. Empezamos de esta manera. Hace no mucho tiempo atrás estuvo de visita el Premio Nobel de Economía Phelps. Y dijo una frase con la cual quiero encarar esta nota, esta apertura del programa, que decía, nunca importa quién gobierna a la hora de tomar una decisión financiera. Importa quién viene después, quién cree que uno viene después. Si es continuidad, si va a haber cambio de formas, y es ahí donde el capital se anima a invertir, cuando tienen claro quién viene. Y esta es la incertidumbre. Leo, gracias por esta apertura conmigo. Obviamente te buscamos para hacerla porque ¿Brasil es un cisne negro o es una oportunidad entendiendo quién puede venir? Mirá, la verdad que tus palabras más correctas para mí no pueden haber estado. A mí el jueves me pasó algo muy raro, que dentro de la debacle de la apertura de Brasil y de los diarios, etcétera, a mí me parecía todo positivo. Entonces, digo, tan mal o tan raro estoy leyendo todo. Y de hecho mandaba ahí algunos tweets ya de opinión, ¿no?, que uno va poniendo. Y definitivamente coincido con Phelps. Acá me parece que lo que está pasando en Brasil es extremadamente positivo. No voy a dar nombres, pero imaginémonos si en Argentina metemos preso a este, aquel, el otro, que son los impedimentos estructurales de la Argentina. Ahí, pero en ese punto yo tengo una confusión, que es, me pasa a mí, cuando uno opina porque estoy posicionado y quiero que pase esa cosa, porque también me da cierta incertidumbre que el que puede venir también dentro de un año le puede aparecer una mancha. O sea, a todos, porque finalmente fue un sistema más que un sistema político. Bueno, 1890 tipos grabados o involucrados en la denuncia de JBS. Es decir, y ya lo había dicho Cunha, que está preso además, un tipo de mucho poder que estaba en la Cámara de Diputados,
que dijo, si habla JBS se cae la República. Acá no es tanto porque la acusación contra Temer es casi una cuestión semántica. Me parece que no hay mucho para caerle a Temer. Esto no quiere decir que el tipo no ya perdió la credibilidad. Bueno, de hecho no tenía popularidad, tenía menos popularidad que Dilma cuando pero se fue. hoy es un fusible que tiene que llevar adelante la transición y además pasar ciertas reformas. El problema está en quién va a pasar las reformas. Si están metiendo presos a senadores, a diputados, al procurador general. Es decir, se caen los poderes del Estado porque van todos presos. La sucesión, no, está el riesgo Lula, va preso. Entonces, lo que se viene es una tremenda renovación en donde pica en punta el carismático Doria, el Macri de ellos, el empresario que decidió jugar en política, se metió en la elección pasada, ganó la alcaldía, es el intendente de San Pablo, no es todavía tan conocido a nivel nacional. Proceso parecido. Lo que necesita es acelerar todo ese proceso de posicionamiento. Condujo un reality show, es decir, que no fue presidente de un club de fútbol, pero el público masivo también lo tiene parcialmente registrado. ¿Vos sabés que... Ahora, ¿cómo llegás de un sistema a uno nuevo y en el medio no hay poder? Ayúdame en esto, venía el jueves escuchando y obviamente nervioso. Era el principal, cuánto se había devaluado el dólar, la preapertura de Petrobras casi 20 abajo, aunque después recuperó algo. Pero bueno, venía escuchando todo eso y de repente escuché, bueno, uno de los posibles sucesores también puede ser Cardoso. Y ya era diciendo, uy, qué bueno, entonces depende de quién es la figura. Por eso quería insistir y enseñame un poco más, dame una vuelta de rosca de si puede venir... ¿Se puede esperar más populismo en Brasil? ¿Una vuelta atrás? No, para mí es el fin de un sistema. Yo creo que soy mucho más optimista con Brasil que con Argentina y lo sigo diciendo. Tienen controlado el monstruo de la inflación y están metiendo presos a los que llevaron adelante un sistema en el cual el Estado impide que el sector privado crezca. Puede llegar a nacer una nueva potencia. Ahora, el parto es doloroso. Entonces, el trade Brasil es un trade para aquellos que tienen la espalda para soportarlo. Es un trade que arrancó el EW7 en 17, llegó a 38, abre el jueves en 32, es un proceso que yo lo puedo ver que termina en 50, pero venimos batallando duras, digamos, batalla. En Argentina fue muy parecido. Nuestro amigo Germán Fermo siempre dice que el trade hay que hacerlo cuando duele y cuando duele es ahí donde vas a ganar. Déjame llevarlo me vas a dejar la pelota picando para la siguiente nota, más sobre la macro argentina, la devaluación del real, porque finalmente, comparado con la reacción de las bolsas, con la suspensión del mercado, la primera es que se suspende, creo que desde el 2008, la bolsa de Brasil por la fuerte caída el jueves. ¿No pareció tan grave la devaluación con respecto a este esquema? ¿Y esto puede ser una excusa para la Argentina? Sí, a ver, tienen un banco central que envidiamos, ¿no? Sturzenegger acaba de reconocer que cometió un error. Lo hemos hablado en programas pasados de que se comió la estacionalidad de la demanda de dinero de principio de año. Entonces, lamentablemente, acá tenemos más un banco central de prueba y error. Allá tienen un banco central con todas las letras. Entonces, el banco central, una situación como la del jueves, inmediatamente sale con swaps, es decir, le da la posibilidad a todo aquel que quiere salir corriendo, le pone el pecho y le dice, bueno, vengan, acá estoy, le doy los contratos para que salgan corriendo. Entonces, controla el proceso. Me da la sensación, a mí me hace acordar bastante a lo del Brexit, que el central tampoco dejó pasar el tipo de cambio de 3.35, 3.40, y tienen herramientas para ir interviniendo y calmar las aguas. El problema es quién gobierna la transición, ¿no? Ahí algunos, el jueves recordábamos lo de España. ¿Qué pasó en España cuando no tuvo gobierno? Nada. Es su mejor año. En Bélgica pasó lo mismo, el mejor año fue cuando no Entonces, tenía si uno se pone a hacer memoria de algunos casos, y sí, nos enteramos de algo que percibimos, que a veces los políticos nos hacen más daño. Claro, te restan más de lo que te aportan. Contribución, tal cual. Cerrando el bloque de esta apertura y de nuevo gracias por esto, a los televidentes que nos están mirando, a los inversores, ¿cómo reposicionás si hay un recalculando o no en tu cartera para la siguiente semana? No, creo que aquellos que por ahí se asustaron, si salieron antes, el trade del carry en pesos, yo creo que puede ser afectado por un shock exógeno, pero me parece que no es ni lo de Trump, ni tampoco es lo de Brasil. Con lo cual, esta levantada que tuvo el tipo de cambio puede ser una oportunidad como para
irse a pesos aquellos que no pudieron entrar o que se dolarizaron a destiempo. Así que yo creo que hasta que no me muestren datos de la economía global malos, que para mí es el disparador siempre de procesos de corrección fuertes, hasta que no aparezca eso, yo sigo siendo constructivo. Muy bien, y te mentí en algo, no te voy a dar la última palabra porque voy a cerrar, quiero agregar algo. Es muy importante que usted tenga en cuenta, si va a hacer este negocio de vender dólares para posicionarse en Lebac, tiene que aumentar el horizonte de tiempo. Si tiene solo 2 meses, no va a llegar por la diferencia de tipo de cambio vendedor con comprador. Porque si me pagan 2% mensual y yo voy a vender a tipo de cambio vendedor y después, aunque el dólar se quede estable, compro a tipo de cambio comprador, no me va a alcanzar. Si tiene solo 2 meses para hacerlo, no lo intente, va a perder plata. Esto es para un horizonte a largo plazo. El impulso que hay, recordame cualquier cosa, ¿cuánto rinde un bono en pesos a 10 años en la Argentina? No, si están en 16%, 15%. Ese es el horizonte que uno tiene que ver en esa curva. Ale, ahora sí, muchísimas gracias. A vos, Claudio. Quédese usted también, porque ahora vamos a discutir con la nueva camada de economistas, muy profesionales ellos. Representan a los estudios más importantes de la Argentina. Arriazu, Fernando Marengo ya estuvo aquí, Pablo Goldín del estudio Melconian Santangelo. Vamos a hablar con los que están todo el día trabajando y desde ese punto de vista nos dé un pantallazo si este contexto internacional de Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, que lo vamos a discutir después con José Ciaba Serrate, afecta a la economía argentina o al contrario, es un respiro para tomar impulso y poder ahora sí tomar una oportunidad. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Va a ver que valió la pena quedarse en este bloque. Déjeme presentarlo. Primero, Fernando Marengo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. De Arriazu, podríamos decir una de las consultoras económicas más importantes de la Argentina. ¿Estarás de acuerdo? Muchas gracias. Sí, creo que sí. Al contrario, un gran referente. Y Pablo Goldín, de Melconian Santangelo, también. Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, Claudio? La nueva camada, decíamos, en este caso, tiene muchos años igual trabajando en economía, pero me gustaría ver una visión moderna de lo que está pasando. Escucharon el bloque anterior donde discutíamos un poquito en Brasil. Tiros sobre la mesa para empezar a discutir. ¿Cambia un poco la estrategia de la Argentina este conflicto político en Brasil? Creo que la situación internacional esta semana, digamos, entre el eventual impeachment con Trump y la situación de Temer en Brasil, claramente cambia el contexto internacional. En el caso puntual de Brasil, creo que vamos a tener que evaluar cuál es el costo económico de la incertidumbre política, pero que Brasil tiene otros impulsos que le están ayudando en la economía, como puede ser el volumen y el valor de la cosecha que tiene este año agropecuaria, las mejorías que estaba presentando Petrobras. Entonces, al final del día, para ver qué pasa con la economía, vamos a tener que ver el balance entre las fuerzas positivas y las fuerzas negativas, qué termina ocurriendo. Pablo. Con cabeza argentina, a mí no me gustan estas cosas, porque si me pongo en la piel del gobierno y del ministro de Finanzas, que tiene que estar recolectando dólares todos los meses, a mí no me gusta que el mundo se mueva así. La verdad que no. Yo cuando ganó Trump, yo me asusté también. Pre-Trump, cuando ganó, dije, bueno, ahora ¿cómo hacemos para empezar a seguir financiándonos en dólares a una tasa más o menos razonable? ¿Y cómo hacen las provincias que están saliendo al mercado a colocar deuda para financiar sus déficits y hacer sus obras? ¿A quién le va a prestar por ejemplo, a Santa Cruz, a Chaco, a Tierra del Fuego? Pero después parecía que la cosa se tranquilizó y yo me quedé tranquilo y digo, bueno, nos siguen financiando, el mundo sigue estando líquido y estas cosas que, como las de estos días, no me gustan. No me gustan porque me dan una cosa de que va a haber que seguir haciendo el ejercicio y los abdominales de seguir colocando deuda y consiguiendo financiamiento internacional, porque financiamiento interno en Argentina no hay suficiente para financiar las necesidades que tenemos todos los gobiernos nacionales y provinciales, y ahí eso me da un poco de miedo. Tomo tu miedo.
Y a veces no ayuda ese miedo a educarte, a decir, bueno, voy a tener que hacer las cosas bien, voy a tener que atender al déficit porque ya no lo voy a poder financiar de fácil. No, por supuesto. A mí si me hubieses dicho el 15 de diciembre del 2015 que este gobierno no iba a depender tanto de la pata del financiamiento y más de hacer un ajuste propio y hacer abdominal, yo te hubiera dicho compro. Ahora, más allá de las condicionalidades sociales y políticas que esgrimió en ese momento el gobierno y que a lo mejor era cierto y era verdad, ahora estamos en el medio del baile. Y tu pregunta sería, porque hoy para mí este año está jugado ya, tu pregunta sería, post-elección de Argentina en octubre, el gobierno cambia un poco su modelo, acelera un poco su programa de corrección fiscal para no depender tanto de este mundo volátil. Dale, lo transformo en mi pregunta. ¿Qué olfato tenés? Puede ser. Puede ser. Yo intuyo que en la cabeza del presidente de la Nación está esa sensación, esas ganas, ese deseo de acelerar un poco la corrección fiscal de Argentina. No sé cómo se puede llegar a hacer y quién lo puede llegar a hacer teniendo en cuenta la composición del déficit fiscal de Argentina y de qué depende cada cosa. No es nada fácil. Yo creo que después de un año durante el cual el primer año el gobierno se dedicó a buscar la sustentabilidad política, digamos, expandiendo el déficit fiscal, el desequilibrio fiscal, la primera vez que escuchamos al gobierno preocupado por la situación fiscal fue cuando ganó Trump. Entonces creo que claramente en economía las restricciones presupuestarias funcionan y el momento que el financiamiento se empieza a acotar o a hacer más caro, empezamos a ejercitar las abdominales, como diría Pablo. Creo que en la historia argentina nunca hemos visto que los ajustes se hagan antes de que sean imprescindibles y necesarios. Preventivamente. Exactamente. Cada vez que las restricciones presupuestarias apretaron, se hicieron los ajustes. De todos modos... Carlos Pagni tiene un ejemplo que es buenísimo al respecto, que dice que vos vas al dentista y el dentista te dice hay que sacar la muela. ¿Por qué? Porque te va a doler. Pero ahora no me duele, vengo cuando me duele. ¿Para qué me la voy a sacar ahora? Y es un poco... No, bueno, juego. Pero tomando a Pagni, yo creo que lo que el gobierno intentó hacer en su momento y en todo este año y medio es ir al dentista y en vez de sacarse la muela intentó hacer un tratamiento de conducto. A ver si con el tratamiento de conducto salvaba la muela. Y el financiamiento internacional, yo creo que cualquiera que hubiese sido gobierno y ministro de Hacienda en ese momento de financiamiento hubiese tendido a conseguir financiamiento internacional. Pero bueno, siempre está ese 1-2 de tener un déficit fiscal grande entre lo que gastás y lo que recaudás contra la cuenta de intereses de la deuda, que empieza, que hasta toda la década pasada nadie nos prestaba, tampoco les interesaba tomar prestado y la cuenta de intereses de la deuda era mínima, marginal, y ahora eso poco a poco va subiendo. O sea, si te sube la cuenta de intereses, cualquiera se da cuenta de que la cuenta de arriba, que es el agujero fiscal entre lo que gastás e ingresás, no lo empezás a bajar. Si la cuenta de intereses sube y la otra no baja, en algún momento vas a tener un problema. Vamos a jugar con las variables económicas. Teóricamente, me van a corregir ustedes, los libros de economía marcan 4 motores esenciales. Consumo, gasto público, exportaciones menos importaciones, mejor exportaciones, en este caso inversión. Las inversiones, Macri viene de un viaje alrededor del mundo, ya creo que visitó a todos los países en busca de inversiones. Si me paro hoy y quiero ver la película de acá, no sé, a 2 años, ¿vamos a tener las inversiones 24-25% del PBI como necesita Argentina? A ver, Argentina tiene el desafío por delante, tiene que crecer 20 años a tasa del 4,5% y eso necesita inversiones. Y parte del financiamiento de la última década fue comerse el stock de capital. Entonces, no hay opción a no hacer las inversiones. Creo que el gobierno cuando asumió implementó un plan que entre el debate si iba a ser de shock o gradualismo, hizo un gradualismo con shock sectorial y hay sectores a los cuales le dio incentivo y esos sectores están invirtiendo de manera importante. Voy a tu consultora, porque ustedes atienden a muchísimos clientes que no es que van a venir a comprar o vender acciones, sino porque invierten realmente capital y hunden. ¿Hay más de los que te preguntan cuándo entro o si es hora de salir? Te diría, los que están pensando en inversión real es cuándo entro. El que está pensando en la inversión financiera está todo el tiempo pensando cuándo es el momento de salir y cubrirse, ¿no? Pero se te acerca gente. ¿Pablo? Mira, yo la otra vez miré un estudio del Fondo. El Fondo Monetario el año pasado le hizo el análisis, la evaluación a la economía argentina. Ustedes se acuerdan, el famoso artículo 4 que durante muchísimos años no lo dejamos hacer. En uno de los apéndices del trabajo había un trabajo en el fondo que revisaba las últimas 60 oleadas de inversión en el mundo en los últimos
30 años. Y decía, ¿cuáles son las 4 cosas que había detrás de esas oleadas? Una de las cosas era un contexto internacional favorable. Otra de las cosas era un tipo de cambio real relativamente competitivo. Y otra de las cosas era una situación fiscal relativamente razonable, aún con obra pública dentro de la oleada inversora, pero no con déficit fiscal tan grande. Y la cuarta era regulaciones o reformas dentro de las cosas. ¿Qué tiene Argentina hoy? ¿Cuáles de las 4 tiene? Me acaba de decir que no de una explicación. Pero... Ni sí ni no. Ni. Porque podemos decir, el gobierno tiene ganas de entrar en un esquema de economía más amigable, más mercado, más propicia para el mercado. El mundo, bueno, con estos días de hoy está más difícil, pero si uno lo limpiara de Trump y de Temer, uno podría decir que es un mundo o sea, ni muy malo ni muy bueno. El tipo de cambio tenemos un problema, la situación fiscal tenemos un problema. Así que en el balance yo te diría que no están dadas las condiciones para que Argentina en 2, 3 años suba al 20 y pico % de tasa de inversión. Está para pelearla. Compro lo que estás diciendo, porque es verdad, pero sin embargo, si voy a la economía real, veo que hay sectores en el que sí están recibiendo. Energético, algunos del campo. Es como que tomaron acuerdos sectoriales porque quizás no podían o no tenían el poder político para poder ejercer todo lo que planteás. No, pero sí por sectores. Hay sectores que pueden tener, que están teniendo y que pueden llegar a tener vida en los próximos años, vida inversora, seguramente va a haber, como puede haber habido en otros años. Ahora, en el promedio, la tasa de inversión le va a costar un poco más. Yo creo que le va a costar un poco más para que todos nos demos cuenta de que estamos en una oleada de inversión en serio para tener un horizonte aclarado de acá a los próximos años. El inversor busca maximizar una tasa de retorno ajustada por riesgo. Creo que Argentina, lo que ve el inversor extranjero es que Argentina tiene una historia por contar, que es muy interesante y con tasa de retorno que no se consigue en otro lugar del mundo. Claramente, toda inversión tiene un riesgo asociado y mientras me lo pague la tasa de retorno, yo no tendría mayores inconvenientes. Creo que el gran desafío de Argentina es cómo haces para reducir el riesgo. Y dentro del riesgo, Argentina tiene que enfrentar problemas estructurales, donde problemas estructurales, claramente el tema fiscal es un problema, mercado laboral es otro problema, la apertura de la economía es otro sector que tiene problemas, y Argentina tiene que enfrentar tiene que enfrentar la solución de esos problemas, porque cuando hablamos de la competitividad o del tipo de cambio real, en realidad, Argentina utilizó muchas veces el atajo del tipo de cambio nominal y está claro que no es la solución. Entonces lo que hay que atacar son los problemas estructurales. Damos una vuelta sobre el tipo de cambio. El inversor financiero está osado, porque nos han estado prestando y han estado prestando a lugares, a empresas, a provincias, especialmente que yo no hubiese prestado jamás de mi bolsillo. Ahora, el inversor real, el que pone los fierros, el que hunde capital, y quiere esperar. Un poquito pone y espera un poco. Un día pone, otro día espera. Depende del plazo de la inversión. Claro. Demos una vuelta sobre 2 cosas, factor común que dijeron los dos, que es el tipo de cambio, si es competitivo o no, y en la Argentina fuerte debate con esta tasa de interés. Se movió un poquito el real y eso generó un poquito de presión sobre el peso argentino. ¿Alguna reflexión que puedan dar, algún consejo que puedan dar con respecto a esa relación Banco Central a una tasa de interés que sigue alta y un tipo de cambio, diríamos, estable en un nivel, no sé, llamarlo atrasado, barato, no sé, como quieran llamarlo? Si la solución a la competitividad es mover el tipo de cambio, Argentina sería el país más competitivo del mundo con las historias de evaluaciones que tiene. Así que claramente no es el problema. Argentina tiene problemas estructurales, que es lo que hace que Argentina sea caro y son los problemas que hay que atacar. Ahora, hablando de la tasa de interés y tipo de cambio, creo que el Banco Central está llevando adelante una batalla contra la inflación. Definitivamente me pongo del lado de lo que creo que a la inflación hay que eliminarla, no se convive con la inflación. Creo que la discusión es cómo se hace para frenar la inflación. Justamente el gobierno, a partir de que asumió, empezó un proceso de recomposición de precios relativos, y esta recomposición de precios relativos genera alza de precio en una parte importante de la canasta. Si uno se fija, en los últimos 12 meses la inflación fue 27%, pero tenemos 6 puntos de inflación explicados solamente por 5 productos. ¿Cuáles son los productos? Comunicaciones, gas, precio de los cigarrillos por suba de impuestos, y qué pasó con bebidas alcohólicas y qué pasó con el precio de aceite. 3 precios regulados y 2 precios que estaban controlados por el gobierno anterior y que se liberaron los mercados. ¿Qué puedo hacer con la tasa de interés? Creo que se puede hacer poco, y en estos días empezó a haber más consenso que la lucha contra la inflación solamente con atraso cambiario y tasa de interés
puede ayudar marginalmente en el corto plazo, pero no es un modelo antiinflacionario. Cuando mi familia y mis amigos me preguntan, ¿compro dólares, no compro dólares, viajo, no viajo afuera? Mira, yo le muestro un cuadro que tengo como un cuadrito así en mi pieza y le digo, mira, en los últimos 10 años, 15 años, nunca el dólar estuvo tan barato para comprar. Nunca, nunca. Vos mirás un tipo de cambio a 16 pesos de hoy, lo corres para atrás y nunca estuvo tan barato atesorar dólares y nunca estuvo tan barato viajar al exterior. Entonces, esos dos elementos que están jugando en el mercado cambiario argentino de hoy, elocuentemente, te muestran a las claras de que estamos con un problema cambiario. Estamos con un problema cambiario evidente porque hoy estamos atesorando dólares a un ritmo igual o superior a épocas de crisis. O sea, hoy, si vos mirás, vos aterrizás y te dicen, ¿cuántos dólares está comprando este país por mes? Vos decís, acá hay una crisis, esto es una corrida cambiaria. Y vos decís, no hay ninguna corrida cambiaria. Estamos comprando dólares, no sé, por las dudas, porque está muy barato, porque la verdad no sé, no, pero si la tasa y la bicicleta y la LEVAC, y sí, una parte hará eso, pero una gran parte de argentinos está comprando 2.000 millones de dólares por mes. Quiero, sin generar debate, unir las dos puntas, porque creo que, obviamente, si uno mira todas las variables económicas, lo que subieron casi todos los activos, tuvimos una inflación en dólares altísimas, tomo tu punto, pero al mismo tiempo también tomo el punto de él diciendo, pero la manera de solucionarlo no es devaluar, porque se te va a ir todo atrás. No es una cuestión de solución. Vos dijiste, ¿qué le podés decir a alguien? Mirá, si alguien me pregunta qué hacer, ¿está barato el dólar? Y la verdad que yo miro, está barato. Ahora, ¿cómo se corrige eso? Ahí estoy con Fernando y digo, eso no se corrige subiendo ese precio únicamente. Eso requiere, por supuesto, un movimiento integral de variables para tratar de que eso sea lo más suavemente posible. Clarísimo, Pablo. Les propongo lo siguiente. Minuto final para cada uno. Lo que quieran decir dentro de su escala como mini editorial de la situación macroeconómica argentina. Empiezo por vos, Fernando Marengo, en este caso del estudio Arriazu, agradeciendo mucho que hayas venido. ¿Y qué podés decirle? ¿Alguna preocupación o no? ¿Alguna ventaja a aquellos que siguen la macro? Bueno, un placer estar acá. A ver, respecto a la macro, el corto plazo, creo que esta falta de consistencia entre la política del Banco Central y el déficit fiscal que tiene el gobierno está generando serios problemas en distintas variables macroeconómicas, entre ellas la fundamental que es el crecimiento por el impacto en empleo y en todo lo que sean temas sociales e incluso políticos. A ver, creo que el Banco Central está implementando una política monetaria pensando en una tasa real de interés cuando el mercado piensa en el retorno esperado en dólares, en la tasa implícita en dólares, y eso está provocando una ralentización de actividad económica. Creo que de corto plazo, dado que no se tomó la decisión de hacer una convergencia en las cifras fiscales, o por lo menos no se observó todavía, creo que el Banco Central, dado que no va a poder cumplir su meta de inflación porque los precios están incrementando por decisiones de política económica, creo que debería observar más cuál es la tasa implícita en dólares que la tasa real de interés. De todos modos, creo que el desafío de Argentina, más allá del crecimiento de este año, es cómo crece los próximos 20 años, no este año. Muchas gracias, Fernando. Pablo, lo mismo. Dale, muy cortito. Creo que para la gente y para la gente que consume e invierte, este año vamos a tener una reactivación modesta con una inflación molesta. O sea, esa para mí es el balance de este año. La gente tiene menos paciencia que hace un año y medio, pero yo le diría, para terminar, en mi humilde opinión, que hay que estar del otro lado del mostrador. Porque cuando acá uno tiende como analista a comentar las políticas monetarias, las políticas fiscales, qué se hace del otro lado del mostrador, pero la verdad que es un bicho difícil manejar, ¿no? Es un bicho difícil. Uno puede haberle encontrado errores en el diagnóstico, puede encontrar errores, incluso a veces errores obvios en materia política, social o económica, pero me parece que, bueno, si tenemos un poquito más de paciencia, estoy de acuerdo con Fernando en que a lo mejor, pasado este horizonte de corto plazo, podemos tener un poquito más de luz al final del túnel. Pablo Goldín, de Melconian Santangelo, un honor tenerte aquí. Gracias. Anote estos nombres, hágame caso, que van a dar que hablar. ¿Cómo seguimos nosotros? Vamos a bajar al recinto de operaciones. Vamos a hablar con Manuel Ollamburu y Jackie Mauré sobre el día a día. Ahora sí sobre la micro, sobre las finanzas. Si compro o vendo, dado este escenario. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes.
Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Seguimos en este Comprovendo y momento de hablar de mercado. Por eso bajamos a este recinto con el honor de vestir de rubio a este diálogo entre operadores. Jackie Mauré, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias, Claudio. El placer es mío. Déjame contarle a los televidentes que acaba de ser premiada como top manager, como top portfolio manager de la Argentina por Standard & Poor's. Lo pueden ver en la revista Apertura, así que con más razón te vamos a exigir mucho hoy. ¿Sí? Estoy dispuesta. Manuel Ollamburu, nos vas a ayudar también a entender el momento y cómo asesorar a los inversores, ¿te parece? Sí, cómo no, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Manuel, economista de esta casa. Jackie, empiezo contigo. Semana muy complicada, quizás marcada no por los problemas nuestros esta vez, sino por el contexto internacional. ¿Qué le podemos decir a un inversor? Yo creo que siempre lo más importante es entender cuál es el perfil de ese inversor y cuánta tolerancia al riesgo tiene. No se justifica que nadie esté sufriendo por sus inversiones. Realmente cuando uno puede protegerse, si el inversor está incómodo porque es de un perfil muy conservador, ciertamente hay una cantidad y una variedad de instrumentos para proteger las carteras en un contexto como este, ¿no? Digamos, la primera que uno piensa es vendo las posiciones, pero no solamente está eso, ¿no? Uno puede protegerse a través de futuros, uno puede cambiar y buscar activos colectivos que te protejan. Puede ser, por ejemplo, un fondo de cobertura de dólar si te sentís incómodo en pesos. A mí me parece que lo que hay que analizar muy bien es qué quiere hacer el inversor y qué tolerancia al riesgo tiene. Dale, te repregunto con este juego entonces. A ver. Uno de los inversores que nos estaba mirando se asustó con este contexto internacional. Entiende que, y escuchó el programa y demás, que lo de Brasil no lo deja dormir tranquilo, que lo de Estados Unidos no lo deja dormir tranquilo y que ve el mercado en un valor de precios en el que no está cómodo. ¿Qué alternativa de inversión tiene una persona que piensa así? Mira, lo primero es el tema de las monedas, abordar este tema. ¿Por qué? Porque todos veníamos hablando de aprovechar el carry trade en pesos, ¿no es cierto? La tasa de interés tan rica que está ofreciendo en este momento el mercado. Entonces, una de las maneras protectivas podría ser switchar de pesos a dólares. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, vendiendo o saliendo de una parte de las posiciones y entrando en un fondo que podría ser, por ejemplo, el de cobertura. Nosotros tenemos un fondo que lo que hace es en pesos, pero lo que hace es seguir el valor del dólar. Y esa es la misión que tiene el Portfolio Manager. Y acá hay un tema muy interesante para decirte, que es, yo le paso, si soy un inversor individual y antes tenía una posición yo personalmente tomada, lo que puedo hacer es pasarle esa responsabilidad de administrar esta situación un poco volátil a un Portfolio Manager profesional. Entonces, un fondo de cobertura de dólares, ese podría ser una de las alternativas. Manuel, te sumo a esta charla y ahora vengo con la misma pregunta. ¿Vale la pena que haga eso, lo que me dice Jackie, o me vas a dar coraje para decir, mira, ¿sabes cuántas crisis viste de estas? Vas a ver un montón, quédate tranquilo? Bueno, me apoyo en lo que dijo Jackie en esto. Creo que hay mucha gente que entró en la última etapa de mercado y es la primera vez que están viendo una corrección como la que vimos con un tema tan particular. Pasaron muchas cosas y el mercado ni se inmutó. Y es la primera. Entonces, voy a algo muy importante que dijo Jackie. Es importante conocer el riesgo cuando uno está asumiendo una posición. Invertidos en Levac, que venían haciendo rollover, Levac, estaban sujetos a riesgos de cambio, ¿sí? Era uno de los riesgos que estaban corriendo. Estaban sujetos a riesgos de reinversión. Entonces, empezar a conocer los riesgos es parte también de mejorar los retornos de una cartera. Puntualmente, yendo a mi opinión, es generalmente estos momentos no hay que entrar en pánico, nunca, porque uno toma malas decisiones. Si estaba comprado, en realidad, bueno, hay que esperar, los mercados generalmente sobre reaccionan en ciertas situaciones, pero es muy importante saber los riesgos a los que el inversor estuvo sujeto durante todos estos tiempos y quizá los inversores nuevos solo se dan cuenta del riesgo que estuvieron sujetos cuando el evento ocurre, si no, no se dieron cuenta. Bueno, ¿había riesgo cambiario? Sí, había riesgo cambiario, ¿sí? No era una posición de un sintético esto. Claro, no teníamos un tipo de cambio fijo. No, exactamente. Es un tipo de cambio variable. Siempre hay, o sea, el carry trade tiene eso también, o sea, es la cuestión que era sin cobertura de cambio, porque con cobertura de cambio, esto estaba dando lo mismo que una aleta en dólares, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces había un arbitraje de mercado. Sin embargo, déjenme meter un tema ahora sobre la mesa, yendo un poco a la micro. Hay algo a mí del mercado que me gustó, es que fue selectivo. El mismo jueves,
en el momento de la caída de Petrobras, que influenció mucho en acciones petroleras, nosotros en nuestro panel teníamos acciones positivas. O sea, el mercado empieza a ver un balance, empieza a entender que una mala noticia en algo no necesariamente es sistémica, no es que abarca a todos. Me pareció ver como dinero más inteligente, que no es sube cualquier cosa o baja cualquier cosa, sino que hubo estudio de balances. Y también me pasó en los bonos, porque finalmente en otro momento, en otros, todos hubiésemos dicho, es más, fue factor común de este programa, diciendo, uy, ahora nos van a financiar el déficit con todo lo que pasó. Y ves un comportamiento en bonos mucho más profesional. Y hablando de eso, te dejo las acciones para vos, voy a los bonos contigo. En este momento, ¿qué le podría decir al inversor? ¿Qué le conviene tener dentro de la renta que uno puede ver? Mirá, estamos en un momento de volatilidad. Cuando vos enfrentás un mercado volátil, el manual lo que dice es salir de la curva larga y refugiate en el corto. Este es un primer principio. Por supuesto que esto es para aquellos que son más bien de riesgo medio o de riesgo conservador. Si vos querés hacer una apuesta y te parece, sentís que este es un momento como para tomar posiciones, que a mí me parece que es un poquito temprano, porque yo creo que falta que veamos cómo se van desenvolviendo un poco estas crisis. Estamos recién al inicio. ¿Vos estás cómoda con un Bonar 24? Exactamente. Yo estoy cómoda con el tramo corto de la curva, me parece que está muy bien, me gustan los bonos en dólares, me quedaría ahí tranquila esperando, y si no, siempre, como te contaba antes, me parece que delegarle esa decisión a un profesional en este contexto es una alternativa muy interesante. Para no tener que estresarme todos los días en esa toma de decisiones. Exactamente, porque hay que seguir el mercado. Volatilidad, ¿qué significa? Variabilidad de los precios, pero generada ¿por qué? Por el cambio de fundamentals que estamos atravesando. Entonces, no tiene sentido si no tenés el tiempo, la vocación, la oportunidad de dedicarte, estar sufriendo, digamos, y corriendo detrás de las noticias. Pero te voy a discutir algo. Dale. Que también creo que es muy bueno que el televidente lo tenga en cuenta. Vos administrás un fondo y el fondo tiene un reglamento de gestión. Y ese reglamento de gestión lo tenés que cumplir a rajatabla. Sin duda. Entonces, muchas veces la decisión no es tuya, porque en el fondo si tenés un rescate estás obligada a vender, y si tenés una suscripción estás obligada a comprar, aunque no te guste el mercado. Eso es así, pero fíjate que ahí es donde está la inteligencia de seleccionar en qué fondo te posicionás en cada momento. Hay fondos que son muy conservadores y que realmente soportan fantásticamente bien este tipo de escenarios, y hay otros que no, que digamos tienen un mandato de tomar un poquito más de riesgo, y obviamente son los que van a tener o sufrir un poquito más de volatilidad. Pero ciertamente es una cuestión de cambiar de fondo, en todo caso. Pero hay productos específicos para esta situación. Tomada la respuesta. Manu. Bueno, primero hay algo, vuelvo a tomar algo que dijo Jackie, me parece muy relevante, que es que cada uno tiene que conocer qué tipo de inversor es, cuál es su plazo, su horizonte de inversión, y de eso va a depender un montón de cosas de cómo tienen que encarar la cartera. Perdón que te interrumpa, déjame decir algo, agarrándome, te robo una idea a vos. Usted se va a dar cuenta qué tipo de riesgo asume recién cuando lo está viviendo. Un cachetazo se va a comer en el mercado, eso es obvio. Por eso mismo es muy importante saber qué riesgos uno va a correr, conocerlos y en base a su propio perfil armar la cartera, ¿sí? Cualquier activo en el que uno invierta va a tener riesgo, ¿sí? En la LEVAC, a 28 días, 30 días está sujeto. Si tu horizonte de inversión es más largo que eso, a riesgo de reinversión, porque nadie sabe cuál va a ser la tasa de LEVAC de acá a 30 días, a riesgo de tipo de cambio, etcétera. En las acciones hay otro tipo de riesgo. Entonces es muy importante conocer eso. ¿A las acciones les escapás en este escenario o al contrario puede ser una oportunidad? Yo particularmente, quizás estoy sesgado por mi propio perfil, yo siempre tengo acciones en la cartera, siempre. El tema es cómo uno distribuye esa cartera. Entonces uno puede tener, en el último programa que estuve, después alguien me dijo, te vi sesgado a tener dólares en la cartera, no tiene sentido. Bueno, estos días demuestran que tenía algo de sentido. Entonces yo había dicho 30% cartera en dólares, 35% para un perfil más conservador, 35-40%. Y lo que sí, en bonos, ahí tengo un sesgo particular por mi view, es bonos que ajusten a la tasa de inflación, bonos ajustados por SER. Creo que va a ser más difícil todavía el objetivo de meta. Y siempre algo de renta variable dentro de la cartera. Quizás este es un momento de alta volatilidad, pero hay maneras de cubrirlo, hay maneras de tomar coberturas. Existe el futuro del índice Merval, por ejemplo, que permitiría tomar algunas coberturas. ¿Qué sector te gusta? Sector, ahí creo que el mercado se pone selectivo y empiezo a ver algunas compañías de sectores particulares
sigo diciendo que el sector siderúrgico, no voy a nombrar empresa, pero sí el sector siderúrgico, creo que ahí hay un retraso relativo de algunos papeles respecto al resto. Y después hay que esperar también, hay que tener un poquito de calma porque creo que van a surgir oportunidades cuando esto limpie. Y telecomunicaciones también, creo que hay algunas compañías del sector de telecomunicaciones que siguen siendo muy interesantes. Manuel Ollamburu, muchísimas gracias. No, Jackie, te doy el cierre final de lo que escuchaste. ¿Algo para cambiar, modificar o agregar? Mira, me parece que uno de los sectores que Argentina está en necesidad de desarrollar es justamente el energético. Y yo no dejaría de tener YPF en mi cartera, sinceramente. Está muy bien. Mejor en la nafta, en el auto, porque claro, la cartera claro. va por su valor, pero bueno. Sí, tal está cual. Bien. Jackie, muchísimas gracias por tu visita Un placer, hoy y felicitaciones muchas por la nominación. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir al cierre de este programa con José Ciaba Serrate. Vamos a ver, lo pedimos de auxilio, pedimos por favor que venga para aclararnos qué está pasando en el mundo y cómo puede afectar eso en nuestras carteras, en nuestro día a día. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Último bloque del programa de hoy, vamos a hacer este cierre especial. Lo volvimos a llamar de urgencia, exactamente igual que la semana pasada. Cuando el mundo arde, José Ciaba Serrate nos ayuda. José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Decíamos la semana pasada, y muy bien nos corregías, que no subestimemos los problemas del mundo, ¿no? Sí, era tu preocupación y muy a tiempo, porque esta semana, los problemas que ya teníamos antes de arrastre, porque no hay problemas nuevos, pero tanto en Estados Unidos con Trump, con Brasil, con Temer, estallaron dos escándalos políticos y esta vez sí tuvieron impacto en los mercados. Empiezo por el de Trump, porque el resumen que yo puedo hacer de lo que escuché es que el miedo ahora es que como prometió en campaña y también cuando asumió baja de impuestos, eso va a demorar mucho más tiempo y se pusieron nerviosas las empresas americanas. Eso es cierto. Lo bueno es que ya vimos la reforma espectacular que había prometido Trump y que es una hojita borrador. Y los mercados... esa reforma fenomenal, creo que era la palabra que usó Trump, se dieron cuenta con mucha facilidad, si no lo habían hecho antes, de que la reforma en realidad no está escrita, no está redactada. Lo positivo es que los temas más urticantes estaban fuera de esa hojita, o sea que esa servilleta de Trump tiene valor. Está claro que primero tiene que salir la reforma de salud, que eso fue aprobado en 24 horas sin leerla prácticamente por la Cámara de Diputados, pero que el Senado la paró y el Senado está haciendo su propio proyecto. Esto va a llevar 1 o 2 meses, independiente del escándalo de Trump. Así que te diría que, obviamente, en esta situación Trump no puede empujar en el Congreso ninguna iniciativa, tiene que remar un poco mejor para librarse del problema político en el que está metido. Las cosas se van a demorar, ya se iban a demorar, y creo que los mercados han sido condescendientes. A ratos se asustan, se preocupan, pero dada la magnitud de la crisis política, te diría que el impacto en los mercados es mínimo. Una más política con respecto a los Estados Unidos. También una crítica que escuché es que el riesgo es, si esto es un problema de Donald Trump, es más, New York Times lo calificó hasta de que ya es tonto, que era ineficiente, más que ya era su personalidad infantil. Esa fue la palabra que utilizó. O que puede finalmente arrastrar también al Partido Republicano, con lo cual se va a hacer más difícil cualquier cambio de fondo en los Estados Unidos. Bueno, en la medida que el Partido Republicano se vea afectado, en la medida que sus representantes en el Congreso se vean afectados, la suerte de Trump quedará librada, quedará echada, ¿no? Es decir, los riesgos de un impeachment son bajos, básicamente porque requiere, para progresar, mayorías que domina el Partido Republicano. Hasta ahora el Partido Republicano sostenía a Trump. En la medida que esto resulte costoso, más de uno lo va a repensar. La semana pasada las acusaciones de alguna manera se tomaban o en solfa o se podían soslayar. Esta semana ya no fue tan fácil. Esta semana es fácil rescatar una declaración de John McCain, el senador republicano, diciendo que esta historia ya la habíamos visto y diciendo que esto sale a la luz cuando tiene el tamaño de un Watergate, lo cual es una declaración llamativa. Cuando
un diputado republicano vea que el escándalo tiene una dimensión tal que se preocupan sus propios votantes, que no va a poner en riesgo su banca y va a permitir que avance entonces una investigación más profunda. Primera conclusión, no va a ser fácil entonces seguir a Estados Unidos, es un campo Este es un minado tema que todavía. va a acompañar a Trump durante toda su presidencia, sea un solo mandato y dure lo que dure. La ventaja es que lo sabemos de antemano. Y la otra ventaja que yo veo es que la situación terminal es bastante favorable, en el sentido que, digamos, ¿dónde termina si se desata el temporal y se rompen amarras? Vamos a ir a un muelle que tenemos a mano, que es el vicepresidente Pence, que será mediocre, pero claramente está fuera del círculo íntimo de Trump y por ende va a estar fuera de los alcances de esta investigación. Y en la medida que esta crisis política genere costos, esa solución va a ser vista con una línea. Muy buen punto, lo tomo, porque como orientábamos en el programa, lo que importa es lo que puede venir, sí, independientemente del presente. Segundo viaje, hablamos con Leo Quialba sobre Brasil, tu percepción política más cortita, digamos, es limitada porque tampoco soy un experto en Brasil, pero yo creo que la diferencia con la situación de Estados Unidos es que el punto final no está para nada claro. Temer era de alguna manera un dique de contención, que fue bastante eficaz, para frenar una crisis que parecía no tener límite, para salvar, digamos, a los políticos que habían permanecido al margen, pero que si las investigaciones continuaban iban a quedar involucrados, y lo mismo para los empresarios, que también saben que si las investigaciones continúan van a quedar pegados. Y eso funcionó bastante bien porque Temer mostró una enorme habilidad. Quizás esta evidencia nos dice cómo financiaba esa habilidad. Eso es lo que está ahora en tela de juicio y no queda muy claro, o al menos no me queda a mí, yo creo que los mercados no van a tener muy claro dónde termina este juego, más allá de que si hay una renuncia de Temer, que yo creo que con esta evidencia es un escenario probable, mucho más rápido que en el caso americano. No está claro la elección cómo va a terminar, en manos de quién va a terminar Brasil, si esta crisis no se enrosca sobre sí misma, si por ejemplo Lula resulta favorecido. Entonces ahí no tenés la ventaja que tenés en Estados Unidos de al menos creer que sabes cómo termina la cosa. Bueno, seguimos insistiendo que el horizonte minado lo vamos a seguir teniendo. Sí, entonces. En este caso, en el caso brasileño, claramente el mercado en Brasil ha acusado recibo de esta. Te llevo a la Argentina. Y también, quizás, sé que tu especialidad es mucho más económica, pero déjame una respuesta un poco más política. El otro día, hablando con un amigo común, Juan Carlos de Pablo, me mostró una preocupación muy interesante. Ante una pregunta mía, que ya te la había hecho vos, ¿qué pasa políticamente si gana, si no está claro que gana? ¿Cómo es la interpretación el día después de los medios, después de la elección? Porque no es solo el resultado, sino la interpretación que la gente hace de ese resultado. Si eso es lo clave, sí. Pero me puso un condimento más. Me dijo, hay algo también que es complicado, que gane por mucho, porque si gana por mucho no va a estar tentado a hacer reformas que hay que hacer. Te digo, yo esto lo he escuchado últimamente de otras fuentes, no hablé con Juan Carlos, en el sentido de que se quiere que gane, pero que gane por poco. Te digo mi reflexión, no sé si es la respuesta acertada, pero es, digamos, la opinión mía, que precisamente quienes dicen esto también piden que haga un paquete de reformas muy agresivo. Y yo creo que no hay manera de que haya un paquete de reformas agresivo, donde duele, que digamos que el cuchillo recorte lo que hay que recortar en la parte fiscal, digamos que es el tema más difícil, si Macri no tiene un gran respaldo político. Es decir, me parece desde ese punto de vista que si lo que uno pretende es que Macri lleve adelante un programa fiscal que corrija, digamos, los problemas grandes que existen hoy, me parece que lo que hay que pensar es que lo mejor es que Macri gane de una manera contundente y tenga un gran respaldo en las urnas. Esto no significa, ¿sí?, que después Macri vaya a concretar ese programa. Tenés el riesgo, que es el que subyace acá, de que una vez que gane no lo quiera hacer. Pero si no tiene ese respaldo, yo creo que no lo va a poder ejecutar. Te tengo que interrumpir ahí, porque a ver, me generaste algo de expectativa que me puede llegar a jugar en contra. Porque si antes mi pregunta era que no pierda y eso el mercado festeja, ahora si tenemos expectativa de que gane y que sea contundente, si llega a ganar por poco, que antes era un notición, ahora quizás no colma las expectativas. Yo creo que esto está muy atado a una expectativa que no es quizá la promedio del mercado,
es la expectativa de alguien que entiende que no basta con ganar, sino que además hay que darle continuidad a este programa económico con un avance en el terreno fiscal que hasta ahora no se ha hecho y es que está esperando presuntamente que se resuelva el asunto. Sobre todo, como decíamos también en el panel económico, un mercado internacional donde te va a ser un poquito más exigente financiar el déficit, o por un poquito más caro, o porque va a haber otras alternativas. El escenario optimista, ¿no?, me parece más accesible, es uno donde Macri consigue respaldo para su programa económico y después ejecuta o intenta ejecutar un programa fiscal, quizás no tan ambicioso como se le pide, pero que al menos cumpla las metas fiscales que él ha prometido y que el mercado en principio parece dispuesto a financiar. Eso es lo que uno puede lograr y me parece que hay más chances de lograr eso si uno tiene un respaldo político fuerte y contundente que si uno tiene una victoria exigua. Ahora, eso no garantiza que después ese programa se realice y los temores sobre cómo se puede interpretar un triunfo, si no es una vía para demorar más las cosas, esos temores creo que están fundados, yo no los descartaría, pero me da la sensación de que si uno clausura la posibilidad de tener un triunfo político muy grande, va a quedar atrapado por la elección del 2019 con un escenario dudoso de éxito y creo que esto va a abortar la posibilidad de hacer un programa fiscal en serio al inicio. Así que yo escucho esta opinión y la tomo en cuenta, pero me inclino más por la idea de que es mejor un triunfo importante. Tenés la respuesta. Por último, José, Macri estuvo juntando millaje y ya tuvo fue recibido, bueno, te acordás, en Holanda, recibimos a Italia, estuvo en Estados Unidos, ahora China y Japón. Todo esto que escuchaste, que viste cada viaje, haceme tu balance. Si debemos creer que esta vez va a ser diferente, que van a venir las inversiones o fueron solo visitas que sirven políticamente a ambos. En la década del 90 esto significaba más inversiones que ahora. Hoy hay menos inversiones en el mundo, independientemente de Argentina. Las compañías están invirtiendo menos. Este es un problema mundial, no es un problema solamente de Argentina. Con su liquidez, las compañías están comprando básicamente otras compañías que operan en el mismo sector, tratando de aumentar market share, o la están distribuyendo a sus accionistas, están recomprando sus propias acciones y en comparación con los 90 están invirtiendo mucho menos. Creo que la Argentina tiene esta intención de atraer inversiones saludable en ese mundo que es más limitado que en el pasado. Segundo punto es que el enfoque gradualista argentino tiene ventajas y tiene desventajas. Las desventajas es que no corrige muchos los problemas de precios relativos, que la rentabilidad con los precios relativos que rigen hoy en algunos sectores es inexistente y por ende, por más que uno cause una buena impresión y genere predisposición para invertir en el país, quizá las condiciones específicas para hacer una determinada inversión no están. Todo esto puede mejorar, puede cambiar, hay time value, hay valor temporal como si fuera una opción, los precios de los productos nuestros o de las actividades donde somos más competitivos, el agro, etcétera, pueden mejorar y eso nos puede dar un empuje mayor, pero está claro que este enfoque gradualista tiene la ventaja de no haber provocado un gran estallido para después crecer muy rápido, pero obliga a sacrificios constantes, a una fatiga y eventualmente nos puede hacer prisioneros de un cambio de humor del electorado que aborten todo, ¿no? Así que yo creo que en el fondo lo positivo es que uno encuentra los viajes de Macri o los viajes que uno hace o los contactos que uno tiene, una visión positiva sobre la Argentina que era inesperada 2 o 3 años atrás. Y hay, si querés, un olvido y un perdón del zafarrancho que ha hecho Argentina en el pasado, en buena medida porque el discurso ahora cambió y es convincente, pero también porque el mundo está entrando en el terreno cenagoso donde Argentina se destacaba antes porque era de los pocos países y ahora tenemos a los principales países del mundo, mirá Trump envuelto en esto, o mirá Brasil, que años atrás era un poco la envidia nuestra y fíjate lo que está saliendo a la luz. Yo creo que este es un terreno donde va a haber que remar muchísimo y va a haber que ser tenaz y persistente y a veces nos han faltado esas virtudes. Como abríamos el programa hoy, primero José, qué bien estuvimos en volver a llamarte de nuevo. Gracias, gracias a vos por acercarte. Y cerrando el programa, hay algo que está claro, ¿no? El horizonte va a ser selectivo, va a ser muy profesional, el camino no va a ser fácil, pero todos sabemos que a largo plazo
la apuesta al mercado de capitales sin duda es positiva. La semana que viene, señores, los voy a tentar para que estén en este programa porque para mí va a pasar uno de los hitos históricos de este 2017 y unos hitos históricos para esta casa. Va a debutar en el mercado el martes 23 BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, va a cotizar en bolsa, va a formar parte de estos paneles y ahí se va a ver la expectativa que hay sobre el mercado de capitales argentino. Por lo tanto, lo vamos a tratar de transmitir en vivo, vamos a tratar de estar ahí y mostrarles a ustedes estas alternativas de inversión que ofrece el mercado de capitales argentino. Señores, sin más, los saludo atentamente y nos reencontramos entonces el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo.